¿Estás listo para descubrir cómo OpenAI, la empresa creadora de los revolucionarios modelos de lenguaje ChatGPT y DALL-E, está cambiando el mundo? ¿Cómo funciona realmente la tecnología detrás de estos desarrollos tecnológicos? ¿Podría OpenAI convertirse en una seria amenaza para Google? En este video conocerás la historia de esta empresa, sus avances tecnológicos y los desarrollos que los respaldan. Además, te mostraremos una noticia que podría transformar para siempre la forma en que interactuamos en Internet. ¿Estás listo para descubrir todo esto y más? Entonces, comencemos. Es probable que ya hayas oído hablar de ChatGPT y de que su empresa creadora es OpenAI, pero es posible que no conozcas los inicios de esta compañía. Para comenzar, es importante mencionar que OpenAI tiene su sede en San Francisco, California, un lugar donde otras importantes compañías tecnológicas como Uber, Airbnb y Salesforce también han establecido sus oficinas de desarrollo. Allí, en la calurosa San Francisco, el 11 de diciembre del año 2015, un grupo de visionarios tecnológicos liderados por Elon Musk, Sam Altman, Brett Brookman y Ilya Sutskever se unieron para fundar OpenAI con un objetivo ambicioso: desarrollar tecnologías de inteligencia artificial de manera ética y responsable con el fin de mejorar la humanidad. Uno de sus principales impulsores sería Elon Musk, además de ser el fundador de empresas como SpaceX, Tesla, Hyperloop, The Boring Company, Neuralink y dueño de Twitter. Elon Musk se convertiría en uno de los principales donantes de OpenAI, ya que según él era necesario que la inteligencia artificial fuera desarrollada de manera ética y de libre acceso para la humanidad, de forma que una única empresa no tuviera control absoluto sobre esta tecnología. Aparte de Elon, el proyecto de OpenAI también contó con el respaldo de otras importantes mentes en el campo de la tecnología. Uno de ellos es Sam Altman, quien en ese momento era el presidente de Y Combinator, una aceleradora de startups. Altman decidió unirse de forma definitiva a OpenAI como director general. También se unieron al equipo Brett Brookman, un experimentado ejecutivo en el mundo del software, y Ilya Sutskever, quien era uno de los principales investigadores en inteligencia artificial de Google. Con esta combinación de talentos y experiencias, OpenAI comenzó su camino para convertirse en una de las organizaciones líderes en inteligencia artificial. Los fundadores se comprometieron a aportar más de $1.000 millones a la empresa y declararon que colaborarían libremente con otras empresas haciendo públicas sus patentes. Esto con el objetivo de fomentar el avance en el campo y evitar la creación de un monopolio por parte de una sola empresa o persona. De hecho, desde sus inicios, OpenAI dejó en claro que su objetivo era hacer accesible la inteligencia artificial a toda la humanidad. Si visitas la página principal de esta empresa, lo primero que verás en su encabezado es el mensaje: nuestra misión es conseguir que la inteligencia artificial general beneficie a toda la humanidad. De acuerdo a OpenAI, su función es garantizar que la inteligencia artificial esté al servicio de la humanidad y no al revés. Pero entonces, ¿por qué esta empresa ha saltado a la fama en las últimas semanas, si en realidad ya lleva varios años en la industria tecnológica? La respuesta tiene que ver con que ha logrado importantes avances en el campo de las redes neuronales profundas y el aprendizaje automático, lo que ha dado mayor visibilidad a su trabajo y ha atraído un gran interés mediático. Ahora, ¿qué son las redes neuronales profundas? Pues, aunque pueden parecer un término complejo, las redes neuronales tienen un gran parecido al funcionamiento del cerebro humano, mediante nodos o neuronas interconectadas, como en el cerebro. Se analizan matemáticamente enormes cantidades de datos para detectar patrones y relaciones. Esto les permite a las redes neuronales aprender y hacer predicciones sobre nuevos datos. Para darte un ejemplo, piensa en una red neuronal entrenada para generar imágenes, como Midjourney o DALL-E. Estas inteligencias artificiales nos ofrecen imágenes increíblemente realistas de lo que le pidamos, ya que han sido entrenadas con millones de datos para reconocer objetos, animales o personas, y luego predecir lo que probablemente estamos buscando al escribir un prompt. Entonces, si esta red neuronal ha sido entrenada con miles de fotos de gatos para enseñarle a reconocer este animal y su forma, tamaño y colores, la red utilizará cálculos matemáticos para detectar patrones en las imágenes y memorizar las características de los gatos. De esta forma, cuando le solicitemos que nos genere una imagen de gato amarillo, usará lo aprendido sobre los gatos y el color amarillo para brindarnos una imagen de un gato amarillo que antes no existía. Esto es exactamente lo que OpenAI ha conseguido en los últimos años. Han logrado desarrollar redes neuronales ultra avanzadas tanto de generación de imágenes con DALL-E como de generación de texto como ChatGPT, una herramienta que seguro ya conoces. El poder de estas redes neuronales es tan potente que son capaces de generar imágenes y textos de forma tan realista que es difícil diferenciarlo de lo creado por humanos. Aunque OpenAI ha ganado gran popularidad recientemente debido a sus proyectos de inteligencia artificial como ChatGPT y DALL-E, la compañía ya viene produciendo avances significativos en el campo de la inteligencia artificial desde su fundación en 2015.
En abril de 2016, OpenAI lanzó una plataforma llamada OpenAI Gym, en la cual, mediante simples tareas, entrenaba a los algoritmos mediante aprendizaje por refuerzo. Luego, en diciembre de ese año, lanzó Universe, una plataforma complementaria a OpenAI Gym, donde se podía medir la inteligencia general de la inteligencia artificial a través de una amplia variedad de juegos, sitios web y aplicaciones disponibles en Internet. En 2018, OpenAI decidió poner a disposición una versión gratuita de OpenAI Gym para que los desarrolladores independientes pudieran entrenar y probar sus agentes de aprendizaje automático. Curiosamente, ese mismo año, Elon Musk decidió renunciar a su puesto en la junta directiva de la compañía para evitar conflictos de intereses en relación con la inteligencia artificial de Tesla para automóviles de conducción autónoma, aunque siguió siendo donante del proyecto. Aunque desde sus inicios OpenAI buscó ser una empresa sin fines de lucro, en 2019 la compañía tomó un cambio en su modelo de negocios al convertirse en una empresa con fines de lucro limitado. Esta decisión se tomó con el objetivo de conseguir nuevo capital para seguir financiando sus investigaciones. Por esta razón, decidió asociarse con Microsoft, de la cual recibiría una jugosa inversión de $1.000 millones para desarrollar nuevos proyectos como ChatGPT. En el año 2020, OpenAI dio a conocer GPT-3, un modelo de lenguaje entrenado con billones de palabras de Internet. GPT-3 se enfoca en responder preguntas en lenguaje neutral, se enfoca en responder preguntas en lenguaje natural, pero también tiene la habilidad de traducir idiomas y generar textos coherentes de forma improvisada. Esta versión superó a GPT-2 en 11 veces, lo cual permitió que los textos generados fueran mucho más naturales. GPT-3 es la base actual de ChatGPT, del cual te hablaré más adelante. En 2021, OpenAI presentó DALL-E, un modelo de aprendizaje profundo que era capaz de generar imágenes digitales a partir de descripciones de texto. Con este innovador modelo, OpenAI dio un gran paso adelante en el campo de la generación de imágenes, permitiendo generar imágenes a partir de descripciones escritas con mayor precisión y diversidad. En 2022 lanzaría DALL-E 2, con mejoras significativas en su capacidad de generar imágenes, y con ello ganó gran notoriedad en los medios y las redes sociales, ya que ponía a disposición del público un poderoso generador de imágenes ultra realista, sin necesidad de diseñadores o pintores en el proceso. En diciembre de 2022, OpenAI obtuvo un máximo reconocimiento en los medios tras lanzar una forma gratuita ChatGPT, un modelo de lenguaje basado en GP3, diseñado para funcionar como un chatbot de inteligencia artificial que rápidamente sería tendencia y empezaría a revolucionar las redes sociales. En solo 5 días desde su lanzamiento, ChatGPT alcanzó un hito impresionante al tener 1 millón de usuarios activos. Para poner esto en perspectiva, Instagram tardó aproximadamente 2 meses en alcanzar esa misma cifra de usuarios, mientras que Facebook tardó 10 meses y Spotify 4 meses. Es evidente que ChatGPT ha sido un gran éxito desde su lanzamiento, pero ¿qué tecnología está detrás de la respuesta que recibimos cada vez que le hacemos una pregunta? Pues como te comenté antes, ChatGPT está basado en el modelo GPT-3, uno de los modelos de lenguaje más avanzados y complejos en la actualidad. GPT significa Generative Pre-trained Transformer, o traducido al español, transformador generativo preentrenado. Este modelo es uno de los más grandes y avanzados disponibles, capaz de generar textos de manera muy natural y fluida, como si fuera escrito por un humano. GPT-3 es capaz de generar texto y responder preguntas de manera coherente y natural, gracias a su gran capacidad de comprensión del lenguaje. Además, como ya te expliqué, OpenAI ha tenido un rápido avance en el desarrollo de redes neuronales profundas y en el caso de ChatGPT ha sido entrenado con una gran cantidad de texto de diferentes temáticas, estilos y tonos, lo que le permite adaptarse a diferentes tareas y dominios con respuestas precisas y fluidas. Por ejemplo, si le solicitas a ChatGPT escribir una noticia sobre un evento deportivo, generará un texto con un estilo periodístico y un tono objetivo, con una estructura coherente y un lenguaje adecuado al contexto. Sin embargo, si le pides escribir una opinión personal sobre el mismo evento, generará un texto con un estilo más coloquial y un tono subjetivo, en lenguaje más informal. Aunque la mayoría estamos emocionados con la idea de ChatGPT y los avances que tanto OpenAI y otras empresas están realizando en el campo de la inteligencia artificial, no todo podía ser positivo con esta tecnología. ¿Has considerado, por ejemplo, los posibles efectos negativos de la automatización y uso de la inteligencia artificial en las diferentes áreas de empleo? Pues el mismo CEO de OpenAI, Sam Altman, ya ha manifestado estas preocupaciones. En junio de 2021, Sam Altman publicó un tweet donde se podía leer lo siguiente: predicción. La inteligencia artificial hará que el precio del trabajo que puede realizarse delante de un ordenador disminuya mucho más rápido que el precio del trabajo que se realiza en el mundo físico. Esto es lo contrario de lo que la mayoría de la gente, incluido yo, esperaba, y tendrá efectos extraños.
En resumen, Sam Altman, cofundador de OpenAI, había advertido en un tweet que los trabajos digitales serían automatizados antes que los trabajos físicos, y eso es precisamente lo que estamos viendo hoy en día. Sam acertó de lleno en su predicción, y la inteligencia artificial está haciendo posible la automatización de tareas como el copywriting o el diseño gráfico a medida que se desarrollan algoritmos cada vez más sofisticados. Solo como ejemplo, en recientes semanas miles de artistas se han unido para protestar en contra de las inteligencias artificiales generadoras de texto. Ellos dicen que estas inteligencias artificiales están amenazando sus fuentes de ingresos, ya que las personas no tienen la necesidad de contratar a un artista para elaborar el trabajo de manera manual. Este es solo uno de los muchos trabajos digitales que ya están siendo rápidamente automatizados. Tal y como Sam predijo, por este motivo, Sam Altman ha hablado en varias ocasiones sobre la necesidad de que los gobiernos adopten políticas públicas que ayuden a las personas que puedan verse afectadas con la automatización en el mercado laboral. Más allá de lo que suceda con las inteligencias artificiales, algo que deberíamos hacer es prepararnos lo mejor posible y permanecer actualizados con los avances en este campo, y son varias las noticias que debemos tener en cuenta. Precisamente solo un par de semanas atrás, OpenAI y Microsoft anunciaron una gran alianza. Microsoft invirtió más de $10.000 millones para convertirse en el proveedor exclusivo de los servicios en la nube de ChatGPT a través de su plataforma Azure. Pero lo más importante es que esta alianza también busca incorporar a ChatGPT en Bing, el navegador de Microsoft, lo que podría poner en serio problema a Google. Durante años, Bing ha estado tratando de alcanzar a Google, pero eso podría cambiar pronto con la incorporación de ChatGPT. ¿Qué es eso? Bueno, si ChatGPT se conecta a internet a través de Bing y las personas pueden obtener respuestas más cortas, concisas y actualizadas, entonces muchos podrían estar interesados en utilizar Bing como navegador predeterminado en lugar de Google. De inmediato se dio a conocer esta noticia. Google informó que en este año 2023 liberará parte de tecnologías como Lambda, una red neuronal de aprendizaje profundo similar a ChatGPT. Cabe recordar que Google retrasó el lanzamiento de Lambda luego de que un ingeniero llamado Blake Lemoine creyera que este chatbot tenía sentimientos. Por esto, podemos esperar que las conversaciones con el chatbot de Google sean muy naturales. Entonces prepárate, grandes sorpresas tecnológicas se vienen para este año. Esto es todo por este video. Esperemos que hayas disfrutado explorando la historia de OpenAI, sus desarrollos tecnológicos y cómo Microsoft y Google se enfrentan a una nueva guerra por el control de las búsquedas en Internet. Nos encantará saber tu opinión sobre este tema, así que no dudes en dejarnos tus comentarios. Por último, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para estar siempre al día con nuestros contenidos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.